4 días tenía de haber nacido. Cuando nosotros disputamos un campeonato aquí juvenil y cuando estábamos festejando, dando la vuelta olímpica de campeón, bajó la mamá con él y se lo presentamos a un argentino que todavía vive aquí en el Rodadero, se llama el Turco David. Y él cuando lo vio, yo le presenté al niño. Cuando le alzó la sábana donde él estaba arropadito, expresó la palabra como dicen allá ellos en Argentina. Está bonito, che, bonito el pibe. Porque allá como que le dicen pibe a los niños. En el barrio Pescadito de Santa Marta, cuna de ídolos del fútbol en Colombia, nace Carlos Alberto Valderrama. Aquí hubo un señor que era un zapatero de una escuela correccional que le llamaban, y él formó un equipo y ahí comenzó el pibe. Luego pasó allá al Liceo Celedón, a donde estudió el bachillerato, y ya ahí ya hizo ya más o menos carrera del fútbol. Había salido en algunas selecciones juveniles. Entre eso, creo que una selección de esa la llevó Retá, mi compadre. Bueno, el Pibe Valderrama siempre fue un gran jugador. Y en la etapa esa de formación tenía mucha capacidad, mucha calidad. Era un jugador que sobresalía por su capacidad técnica. Siempre fue volante. Volante de armado, volante de creación. El nombre de Carlos Alberto Valderrama lo escuché por allá por los años 1979-1980, cuando él formaba parte de la selección juvenil del Magdalena. Y aquí en este estadio, Romelio Martínez, él junto con su primo, el Didi Valderrama, hacían las delicias de un fútbol exquisito, pues. Estando en el Unión Magdalena, lo vendieron, lo pusieron en venta. Pasó a Millonario, que fue el que tuvo la primera opción. Después de un corto paso por el club Millonarios, el pibe inicia una serie de destellos con el Deportivo Cali. Lo iban a mandar para el Cúcuta. Entonces él se puso, como dice, se revistió él, como dice él. Yo no voy a ir a ningún juego de Cúcuta, yo voy a ponerme las pilas aquí. Y se puso las pilas, fue cuando comenzó a brillar con el compadre Redín. Hicieron la llave e hizo en ese campeonato 17 goles. Ahí comenzó la etapa del pibe, porque el pibe anteriormente, cuando jugaba solo, se había perdido mucho, pero cuando el pibe jugaba con Redín, yo creo que era la combinación perfecta. Yo creo que el Cali fue para nosotros, tanto para Carlos como para mí, el Cali fue la plataforma para nosotros. Carlos venía del Unión y de Millonarios, llegó al Cali y ahí fue que fuimos a selecciones, se vendió Carlos a Europa, yo fui a la selección estando en el Cali. Entonces, esa fue la catapulta de nosotros, el Deportivo Cali. En 1987, con la selección, fue considerado el mejor jugador de la Copa América. La Copa América del 87 fue algo hermoso para nosotros porque nos tocó la selección Paraguay, que venía de jugar el Mundial del 86. En el grupo lo eliminamos, ganamos 3-0 con 2 pases de Carlos y uno mío, goles de Iguarán. Después nos toca con Chile y después con Argentina, que venía de ser campeón del mundo. Un partido excepcional. Carlos lo nombran el mejor jugador de América en esa época. Entonces fue algo muy grande porque
Uno sabía que uno era partícipe de eso, porque veníamos compartiendo desde el año 85 y en esa selección mucho más, nos íbamos consolidando mucho más. Esa selección dirigida por Maturana y Bolillo Gómez hizo las delicias, desplegó el mejor fútbol que se vio en ese torneo de Copa de las Américas, y precisamente el pibe comenzó a darse a conocer internacionalmente a raíz de esa participación, en la cual Colombia creo que fue tercera, Iguarán fue el goleador y Carlos el Pibe Valderrama fue considerado el mejor jugador de ese torneo. Significa para Carlos mucho y para nosotros los colombianos, porque era muy difícil que un jugador colombiano, por encima que usted sabe que en esa Copa participó Alzamendi, Francescoli, que salieron campeones ellos, los uruguayos, estaba Maradona que venía de ser campeón mundial, había muchos jugadores que eran referentes, que ya tienen un recorrido y un reconocimiento a nivel mundial, y nombrar a Carlos, que era, yo creo que era su segunda Copa América que jugaba, o su primera de pronto, porque ya jugaba eliminatorias para el Mundial del 86, que fue algo muy grande. Molina con el balón para Colombia, entrega el corto, da para Lionel Álvarez con la pelota, juega el balón arriba para Galeano, para el Pibe Valderrama con el balón, cambió por la izquierda, bien para Carlos Mario, buena asistencia de Carlos Mario Maga, toca la pelota. A partir de allí, pues el nombre de Carlos Pibe Valderrama comenzó a proyectarse ya a nivel internacional, y digo yo que fue de pronto el paso para llegar un año después, en 1988, al Montpellier de Francia, donde no lució todas sus condiciones por algunas dificultades de orden interno, algunas desavenencias tal vez con el técnico de ese momento, Pierre Mosca, que no lo colocaba muy continuamente, y el pibe en Francia, aunque ganó la Copa de Francia, no pudo mostrar todas sus condiciones, por esa falta de continuidad quizás, pero le sirvió para irse proyectando y adquiriendo una experiencia de lo que debe ser el deportista colombiano en el extranjero. Una selección Colombia, liderada por el Pibe Valderrama, se convertiría en la leyenda que hasta hoy no han podido igualar. Bueno, allí comienzan a marcarse periodos importantes, no solamente para el Pibe Valderrama, sino para el fútbol de Colombia. Las eliminatorias de 1989, con miras al Mundial de Italia, y cuya parte de eliminatoria se cumplió aquí precisamente en la ciudad de Barranquilla, fue importante porque fue, digamos, el punto clave para la conformación de una nómina sumamente importante, una nómina en la cual habían figuras como Rincón, ¿verdad?, como el bendito Fajardo, una cantidad de jugadores que al lado del Pibe Valderrama, en fin, se amalgamaron tanto y se compaginaron de una manera tan radical en cuanto a la práctica de un fútbol, del toque-toque, que hizo famoso a las selecciones de Maturana y Bolillo Gómez, y Colombia pudo, a partir de allí, regresar a un campeonato mundial de fútbol. Yo creo que había dos figuras sobresalientes, René Higuita en el arco y Carlos Valderrama en el terreno de juego. Pero más importante que el fútbol de Valderrama fue siempre su temperamento, esa entereza, un hombre que siempre fue capaz de levantarse en los momentos más difíciles, que siempre fue un líder absoluto en el terreno de juego. Y era un líder mudo, un líder que no hablaba mucho, pero un líder que con su fútbol, con su capacidad de salir a chocar con los contrarios, a seguir jugando, era ejemplo para todos los compañeros. Ese momento es muy grande porque nosotros no podíamos perder porque no nos clasificábamos. Y jugando un excelente partido Colombia, Alemania nos mete el gol. O sea, es como un baldado de agua fría. Bueno, se nos vino todo al piso. Ya Alemania, que era el equipo fuerte, nos metió un gol para pasarle un gol. Todo empieza por una recuperación de balón que yo hago en campo de nosotros, faltando 20-25 segundos para terminar el partido, que era el tiempo de reposición ya. Y desde luego éramos una selección tan convencida de lo que teníamos que hacer,
tan llena de carácter, de personalidad, que no dábamos tampoco un balón por perdido, luchamos hasta lo último, recuperamos un balón, en este caso por mí. No se desesperó, no entró en ansiedad, tampoco se vino al piso, sino que siguió jugando. Y la jugada del gol es una serie de pases consecutivos y una genialidad de Carlos, que le mete el pase a Freddy para que Freddy meta el gol. Y nos da la oportunidad de empatar un partido que se nos escapaba de las manos, pero todo a través de un pase extraordinario, brillante del pibe Valderrama, que nos dio la oportunidad de hacer gol y de empatar un partido que ya estaba prácticamente perdido. Leonel la saca al medio para el bendito Fajardo. Camina el bendito Fajardo con ella, la tocó para el pie Valderrama, lo domina el pie Valderrama. La juega, atención, que va hacia el pie Valderrama, mete la pelota para Freddy Rincón, la pelota llegando para Rincón. Valderrama para Freddy. El cambio de ritmo de Freddy nos dio una linda jugada. Nosotros en el banco con el 1-0, yo apenas nos metieron el gol, me paré con Diego Barragana a gritar que sacáramos el balón y que jugáramos rápido, que estábamos haciendo un buen partido. Ese gol de Freddy yo creo que fue un acto elemental de justicia, porque nosotros habíamos hecho un partido bastante inteligente, sin renunciar a la posibilidad de ganar, pero no. Y en una jugada donde no hay errores, Alemania, hay virtud de Alemania, hay un gol y parecía un castigo, pero afortunadamente Colombia pudo lograr el empate y con eso el paso a la final. En el gol que Colombia logra para empatarle a Alemania por intermedio de Freddy Rincón, él juega el papel fundamental porque es el jugador que, a pesar de que el partido está terminando, va a buscar el balón, va y lo pide siempre en los momentos más difíciles, marcado, rodeado por jugadores alemanes, y sin embargo se muestra siempre para que él sea el que inicie la jugada y efectivamente toma el balón y con esa mirada maravillosa que siempre tuvo, le mete un pase a Rincón que todos sabemos dónde terminó y que se constituye tal vez en uno de los momentos más emocionantes del fútbol colombiano. Lo significativo de esto, la manera como expresa uno esto, es que, por ejemplo, hay una historia que Valdano estaba con Menotti viendo el partido y cuando mete gol a Alemania ellos se van, Valdano se va, Menotti queda. Entonces cuando siente el grito del gol, Valdano vuelve y viene feliz y le pregunta a Menotti ¿cómo fue? Y Menotti le dice igual, tocando. Todavía a uno le palpita el corazón porque es algo muy grande, a ese nivel. Uno, sin haberle ganado, pero haber sido superior a Alemania, que a la postre después fue el campeón mundial. El pibe ya es la insignia de nuestro fútbol colombiano, ya un jugador muy marcado, muy reconocido, un temperamento fuerte, un líder, mucha fuerza, mucha técnica. Yo creo que le dejó un nombre muy en alto al fútbol colombiano. Nuestro fútbol colombiano con él, con René, se distingue mucho. Y nosotros en esas eliminatorias y que jugamos con el pie en el 94-98, que él era el jugador como que le daba la identidad al fútbol colombiano, la técnica, la precisión, el temperamento. Entonces también me siento un afortunado y orgulloso de haber podido participar con él. La eliminatoria del Mundial previa al Mundial del 94 fue una eliminatoria llena de muchísimas cosas buenas, donde el último partido que nosotros jugamos fue en el estadio de River contra Argentina, y donde nosotros vamos de todas maneras con mucha ilusión de malo empatar, ¿no? Pero también podíamos perder. Y nosotros tenemos una noche grande, que ganamos un partido 5-0 con pases claros
y brillantes del pibe Valderrama, y donde hacemos 5 goles, y yo creo que si el partido dura 5 minutos más, nosotros hacemos el 6.º gol e eliminamos a Argentina de cualquier posibilidad de ir al Mundial. Desde luego ese partido nos marcó muchísimo porque ya nos pidieron demasiado, y donde previo a ese Mundial del 94 nosotros también hacemos muchísimos partidos amistosos donde seguía la brillantez del pibe Valderrama, colocando pases gol, clarificando el fútbol a través de los pases. El pibe seguía siendo el eje y el de la claridad y el del estilo del equipo. Pero en esta opción tenía más posibilidad de jugar mucho mejor porque los delanteros que teníamos le daba la posibilidad a él para 3 o 4 posibilidades por balón, para él darle la claridad al equipo. Nosotros en ese partido tuvimos una figura que fue Oscar Córdoba, bien importante. Los jugadores Leonel y Barrabás fueron un filtro bien serio para nuestra defensa. Y así nuestros delanteros y nuestro 10 pudieron actuar de una manera tranquila, con capacidad y con claridad. Pero por encima de ello fue la personalidad y el carácter del equipo y el estilo que el pibe le daba. El último Mundial del pibe fue un mundial donde se esperaba muchísimo más también de la selección, ¿no? Pero igual él muestra su talento, su condición a través de los partidos hasta donde llegó la selección y hasta donde la eliminaron, ¿no? Se le veía el entusiasmo, las ganas, el deseo de hacer todo bien. El mono nos enseñó a todos lo que era ganar, porque jamás le gustó perder a nada. Jamás le gustó ni en el entrenamiento perder, siempre se entrenó bien, siempre fue un profesional. Por eso mi admiración grandísima para el pibe, me siento feliz por haber compartido con él seguramente sus mejores años de su vida futbolística, estar al lado, entender cómo era el juego del pibe y que él entendiera cómo jugaba yo para ser un complemento ideal. Se fue una camada, pero más que una camada se nos fue el pibe. Y creo que ha sido uno de los grandes problemas que ha sufrido el fútbol colombiano. El pibe ya un poco más maduro y líder en el Junior de Barranquilla al lado de Pachequito, de Montesinos, de quién es más, de Iván René Valenciano. Ese pibe es un pibe que ya mandaba y era casi que un segundo director técnico en la cancha. Para mí esa época nunca se me va a olvidar, y más ese grupo del 93, 94 hasta el 95 que volvimos a salir campeón, porque era un grupo muy unido, ¿no? Era un grupo que tenía para nosotros, era la bandera, que era Carlos. Carlos era el ejemplo a seguir, siempre lo he dicho y lo sostengo, porque era un tipo que no te gustaba perder ni en la bolita uñita, en los tenis fútbol cuando jugábamos, hacíamos recreativos, nosotros nos reíamos y él tomaba las cosas en serio. O sea, él nos contagió, nos llevó de la mano y bueno, me acuerdo que a mí me dijo, me dice, Pachecón, en el año 93 me dijo, Pachecón, voy a putear a todo el mundo. Y ahí le digo, ¿y por qué, mono, qué pasó? Porque yo quiero salir campeón. 93, hablando por donde entramos a los tanos, y ya, mono, entonces dele, pues. Y ese señor empezó a putear, pero empezó a jugar fútbol. Y empezó a contagiarnos y nosotros llegamos, pam, y salimos campeones. Y ese man así era. Y así todos nos contagiamos. Nosotros éramos muy jocosos, muy alegres, pero él era la seriedad en el grupo. Él y Alexis Mendoza. Carlos era el capitán del equipo. Era la figura emblemática que nosotros teníamos. Era como la carta que tenemos que mostrar. Carlos venía de ser mejor jugador de la Copa América, venía de estar en Francia, de jugar con el Medellín, pero no había sido campeón. Entonces fue un jugador que cuando llegó se hizo notar de una vez. Fue un jugador que llegó, marcó las pautas y junto al resto del equipo nos llevó a salir campeón en el 93. Yo creo que fue una de las épocas más brillantes que yo tuve,
porque tuve la posibilidad de ver, de compartir con un jugador como Carlos, que era un jugador diferente, un jugador distinto y que desarrolló una magia en ese Junior del 93 que a la postre no llegó a salir campeón. De la mano del pibe, Junior es campeón de nuevo en 1995, su último campeonato en Colombia. No hay una satisfacción que yo haya sentido, a pesar de que también pasé por el deporte y por todas esas cosas. Ni siquiera mi carrera como educador se dieron tantas cosas como la satisfacción que me ha dado el pibe. No, ya él es un ídolo, una leyenda. Como el pibe ya no sale más. Ya no hay más. Fue el pibe nomás. Ese es el jugador de la mente más rápida en el mundo. Era un jugador con un carácter, un temperamento y una magia dentro del campo de juego que te la transmitía y que te hacía ganar partidos, ganar títulos, ¿no? Sí, es una leyenda. Es una leyenda. Lo que tengo yo siempre es lo que le vi. Un hombre con mucho carácter, mucha personalidad y lealtad. Un hombre con mucho talento futbolístico. Un hombre que, como decía Menotti, o no sé cuál técnico dijo, que era el más rápido del mundo mentalmente y jugando al fútbol por su inteligencia. La calidad, la categoría, lo que significó Valderrama para el fútbol colombiano, yo creo que todavía no lo hemos dimensionado. En la medida en que siga pasando el tiempo, se irá agrandando la sombra, el legado de un jugador tan importante. El pibe Valderrama es y será el estandarte más importante de los volantes 10 en Colombia y una leyenda del fútbol mundial. Carlos es un número 10 con una inteligencia muy difícil de controlar. Porque cuando Carlos viene y juega cerca, él siempre asegura la pelota. Porque tiene un pase preciso, nunca regala la pelota. Y cuando encuentra el espacio, porque caminando, como decía el doctor Ochoa, caminando, se va metiendo a la espalda de los volantes de primera línea, está en posición de gol. Y el pase gol que él tiene es letal. Pero eso lo hace con una inteligencia que vos, si mirás a Carlos y lo ves en la cancha, vos lo ves normal, cómo se mueve. Pero de un momento a otro él se va ubicando y tiene una percepción de juego como muy pocos la tienen. Al final, todo lo que decía Platini, lo que decía el mismo Zidane cuando lo conocieron, y que hablaban de que era el último de esos 10 clásicos que habían. Los sistemas han llevado a que esa figura que de cierta manera podría considerarse en algún momento parsimoniosa frente a la dinámica en la que se juega en el día de hoy, esa figura que no corre lo que ponen a correr a los demás, esa figura ha sido desplazada por los esquemas, por la táctica y por los jugadores atletas. Esto no se va a acabar, esto va a durar como una semana. Para declarar fiesta cívica para todos. ¡Viva Colombia!